Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este club de lectura dominical que inicia con esta clase de Ven Sígueme con su amigo y servidor Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy vamos a terminar, digámoslo así, el mes de junio y vamos a meternos en el mes de julio leyendo el primer libro de Reyes, los capítulos 17 al 19. Son unos capítulos interesantes y merecen una mención especial. Y el título de la clase en el manual de Ven Sígueme es Si Jehová es Dios, seguidle. Y veremos esta clase del día lunes, o sea, desde mañana 27 de junio hasta el domingo 3 de julio. Espero que les pueda ser de mucha utilidad y que puedan mezclarlo o combinarlo con su estudio del manual de Ven Sígueme, que debe ser una prioridad en sus hogares y de manera personal. Y ojalá esta clase la puedan ver y la puedan compartir con amigos para que sea una herramienta, un soporte para ese estudio familiar y personal que ustedes hacen del manual. Y podríamos empezar esta clase haciendo una pregunta. ¿Cómo puedo sentir el Espíritu Santo con más frecuencia? ¿Cómo puedo sentir el Espíritu Santo con más frecuencia? Me gustaría que dejaran sus comentarios aquí sobre esta pregunta, contestando de corazón. ¿Cómo pueden sentir el Espíritu Santo con más frecuencia? Es posible que en este momento no lo estemos sintiendo. Entonces, que no esté muy frecuentemente en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Espero que esta clase nos dé algunas ideas. Y para entrar en materia, como un contexto de la clase, podemos decir que la casa de Israel está desorganizada. ¿Qué sucedió? En capítulos anteriores vimos cómo David y Salomón lograron una prosperidad y una unidad en Israel. Realmente podríamos decir que fue como la era de oro de Israel, fue entre David y Salomón, su hijo. Israel se volvió poderoso, fuerte, llenó la tierra que había sido prometida para ellos y recibió todas las bendiciones que el Señor les había prometido. Pero todo eso se perdió, desapareció. Y entonces viene la era de los reyes. Y en este libro ya encontramos cómo Israel está dividido. 10 tribus forman el reino del norte o el reino de Israel. Y 2 tribus forman el reino del sur o el reino de Judá. La característica de ambos reinos es que son inconstantes en cuanto a lo espiritual. Y la inconstancia espiritual de ellos, de todo el pueblo, de los 2 reinos, radica en que sus gobernantes quebrantan las leyes de Dios. Están lejos del Espíritu del Señor. Es muy difícil, de hecho, que se pueda gobernar una nación sin el Espíritu de Dios. Y de pronto podríamos pensar, bueno, y en nuestros países que la mayoría de nuestros gobernantes, si no todos, no son miembros de la iglesia, ¿cómo hacen para tener el Espíritu? El Señor guía a los gobernantes de acuerdo con su estilo de vida, con su calidad de vida, de eso no tengo duda. Y en el caso del pueblo de Israel, estos reyes incluso invitaban al pueblo a adorar a Baal y a otros dioses. Entonces, el Señor, digámoslo así, en una acción para recoger nuevamente a su pueblo, para tratar de traerlo a él, llama al profeta Elías. El profeta Elías es un símbolo de un gran profeta en el antiguo Israel, pero también hoy día. De hecho, participó en la restauración del Evangelio al presentarse al profeta José Smith para restaurar muchas cosas, muchas llaves que él tiene de sellamiento. El profeta Elías y toda esta historia nos pueden ayudar a sentir y a entender cómo a través de la fe nosotros podemos estar cerca del Señor, cómo nosotros y nuestra fe individual puede florecer aún entre las personas rectas, aún en entornos llenos de iniquidad. La fe definitivamente nos da a nosotros el poder de salir adelante, como una pequeña flor, como una semilla, se convierte en un gran árbol. De la misma manera, el Señor nos muestra que aunque nosotros vivimos en entornos que tal vez sean llenos de iniquidad, nuestra fe
nos puede asegurar estar fieles delante del Señor. Y también vamos a aprender cómo el Señor da respuestas a esa fe que nosotros como sus hijos ejercemos. Algunas de esas respuestas, mis amados hermanos y hermanas, como ya lo hemos visto en otras clases, pero lo vamos a detallar más en esta, son milagros maravillosos, poderosos, milagros que realmente uno dice, increíble. El Señor es Dios, Él sabe cómo hace funcionar su reino, y si necesita hacer algo maravilloso, Él lo va a hacer. Pero también los milagros surgen y las respuestas a la fe surgen por medio de cosas sencillas, respuestas a nuestras oraciones, respuestas a nuestras súplicas. Podríamos decir también que muchas respuestas del Señor vienen como milagros privados y silenciosos que afectan nuestra vida y nos ayudan a estar cerca de Dios. Podríamos en este momento decir, y les invito a que ustedes piensen en esto, milagros personales, milagros que solo tú conoces, pero que finalmente son los más comunes. Algo de comida en la casa, el trabajo, un hijo que llega temprano, sano y salvo a nuestra casa, un logro cumplido, milagros que parecen pequeños o que podrían parecer pequeños para el mundo, pero que para nosotros son maravillosos, llenan nuestra vida. Me gustaría, si les es posible, que también aquí abajo en estos comentarios de la clase, como parte de la interacción que tenemos en esta clase, ustedes puedan colocar qué milagro han recibido del Señor. Estos milagros personales no tienen que ser maravillosos, sino que puedan testificarnos cómo el Señor contesta con una voz suave, delicada y apacible a nuestras oraciones. Bienvenidos al salón de clases, al aula virtual de Ven Sígueme con Walter Posada, su amigo y servidor, aquí en su familia, en su portal de Central del Libro de Mormón. Y ahora, para empezar a estudiar la vida de Elías, podríamos empezar por una historia bastante hermosa, muy significativa. La historia de la viuda de Sarepta. Pero antes de hablar de ella, hablemos un poco de Elías. Elías es conocido como Elías el Tisbita, porque es de una región que se llama Tisbe, que queda en Galat. Elías recibe el mandato del Señor de sellar los cielos y no hay lluvia. Y ustedes saben, mis amados hermanos y hermanas, que cuando no hay lluvia, pues el alimento escasea sobre la tierra, porque la tierra no produce su fruto. Es increíble, mis amados hermanos y hermanas, ver que al leer estos capítulos de Reyes, ustedes pueden encontrar historias bastante degradantes de los seres humanos por falta de alimento. Y es increíble ver cómo el hambre saca lo peor del ser humano. Tal vez hoy no vamos a tratar mucho esos temas acá, pero en su estudio personal los invito a que miren y a que puedan estudiar, a que incluso puedan pensar si alguien necesita alimento, porque hay mucha tristeza cuando no hay alimento en la casa de un santo de los últimos días, en la casa de un hijo de Dios. Y que ojalá nos podamos preocupar todos. En esta historia, Elías entonces llega a Sarepta y una viuda lo sustenta. Vamos a leer estos versículos que se encuentran en el capítulo del primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 9 en adelante y vamos a ir analizando poco a poco este acontecimiento. Elías entonces recibe el mandato del Señor, que le dice lo siguiente: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás, y aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Hay varias cosas interesantes en este versículo. Me encanta la palabra levántate,
Generalmente, cuando el Señor nos llama a realizar una obra en su iglesia, en su reino, nos pide que nos levantemos y actuemos. Mis amados hermanos y hermanas, utilizando las palabras del presidente Ufdor, en algún momento de la primera presidencia, él decía: no duerman mientras la restauración. Hay que levantarnos y brillar, como dice la Escritura también en Doctrina y Convenios. Y otra cosa que me interesa es que dice el Señor que Él ha mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Qué interesante es que en esta historia el Señor manda a una viuda a que sustente a uno de sus profetas. La viuda en el antiguo Israel era un símbolo de pobreza, de necesidad, de abandono. Lo vimos en el caso de Noemí y Ruth. Noemí y Ruth quedaron viudas. Su situación era precaria, pero ellas no estaban pasando por una situación tan difícil, incluso me atrevería a decirlo, como la viuda de Sarepta, porque la viuda de Sarepta se estaba enfrentando a una situación de hambre, una hambruna total y terrible en Israel y en toda la tierra, porque los cielos habían sido sellados, así que no había lluvia. Entonces, versículo 10, él se levantó, haciendo caso a lo que el Señor le dice, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos muramos. La situación aquí es terrible. Saber uno que lo último que tiene es lo último que hay, no solo para uno, sino alrededor. Hermanos, creo que esa es realmente la sensación de hambre, saber que no hay alimento en ningún lado. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Sobre este acontecimiento tan importante y tan hermoso que ilustra el sacrificio y la devoción de una persona para seguir el mandato del profeta del Señor, el elder Lynn G. Robbins de los 70 enseñó lo siguiente que quiero compartir con ustedes ahora. Elías entendía la doctrina de las bendiciones que se reciben después de la prueba de nuestra fe. Él no estaba siendo egoísta, sino que en calidad del siervo del Señor, Elías estaba allí para dar, no para recibir. Y hermanos y hermanas, podría pensarse que Elías, el colmo, la viuda solo tiene para ella y Elías viene a pedirle, pero bien lo dice aquí el elder Robbins, Elías no estaba pidiendo para él, ahí no estaba él para pedir, estaba para dar una bendición grande a esta viuda y a su hijo. El elder Robbins continúa diciendo: una razón por la que el Señor se vale de circunstancias extremas para ilustrar doctrinas es para eliminar los pretextos. Si el Señor espera que aún la viuda más pobre pague una blanca, ¿qué les queda a otros que creen que no es conveniente ni fácil sacrificarse? Entonces aquí se nos da una amplitud de lo que es el sacrificio. El sacrificio es una oportunidad para nosotros de ejercer la fe. Siempre que el Señor nos llama a que sacrifiquemos algo, nos está permitiendo que ejerzamos nuestra fe y que nuestro testimonio crezca. Pero como dice el elder Robbins, en este caso preciso, y en el caso del Nuevo Testamento, en que la viuda echa su moneda, todo lo que tiene como ofrenda, mis amados hermanos, el Señor utiliza justamente este símbolo de una viuda
para que ninguno de nosotros pueda decir como pretexto, yo no puedo, porque aún el Señor utilizó el símbolo de máxima pobreza en Israel, una viuda, de máximo desamparo, de máxima necesidad. Si una viuda puede dar de comer a otro, ¿por qué nosotros no podríamos? Si una viuda puede pagar su diezmo o su ofrenda, ¿por qué nosotros no podríamos? Esa es una reflexión que podríamos hacernos. Luego de que pasa todo esto, entonces pasa algo extraordinario también en la casa de esta mujer, y es que su hijo muere. Elías entonces se echa sobre este niño y lo revive, lo vuelve a la vida. Recordando aquí un principio básico, que no es que Elías resucite al niño, Elías lo revive, lo vuelve a la vida, y el niño sigue su vida normal, hasta que un día seguramente morirá o moriría, y algún día resucitaría. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando hablamos de milagros como estos, hablamos de que nadie resucitó antes que nuestro Salvador Jesucristo. Eso mismo sucedió con Lázaro, el mismísimo amigo de Jesucristo y hermano de María y de Marta. Él revivió, continuó su vida y murió, hasta esperar algún día la resurrección que el Señor tenga para él. Pero ninguno en esta tierra resucitó antes que nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, aquí podemos comparar esta devoción y este sacrificio de esta viuda con el nuestro. ¿Cuánto estoy yo dispuesto a sacrificarme o a obedecer la voluntad de Dios, el mandato de Dios, cuando Él me invita a que yo me sacrifique y ejercite mi fe? Ahora, en este momento, incluyamos en la historia y en esta clase a otro personaje, a Eliseo. Eliseo era el siervo de Elías. Fue llamado a ser el siervo del Señor. Y Eliseo recibe un llamado para servir. La fe es probada en el sacrificio, pero también en el llamamiento. Quiero que compartamos esto en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, en los versículos 19 al 21. La fe que demostró Eliseo al ser llamado al servir al Señor. Entonces Elías está en otra tierra y dice lo siguiente, el versículo 19. Y al partir él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él estaba con la última. Y pasó Elías junto a él, y echó sobre él su manto. Entonces dejó él los bueyes, y fue corriendo tras Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y lo dejó y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes comió la carne de ellos, y la dio al pueblo y la comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mis amados hermanos y hermanas, aquí aprendemos una lección importante y la reforzamos, que ojalá esto nos sirva como testimonio para nosotros. Cuando el Señor nos pide que sacrifiquemos algo o que obedezcamos la voz de un profeta, puede ser que lo que Él nos dice no sea muy común, ni sea muy adaptado a las circunstancias. Yo recuerdo hace unos días, hace unos meses tal vez, cuando estábamos en plena pandemia, el presidente Nelson salió en un discurso y en pleno aislamiento, en plena soledad, en plena tristeza, en plena enfermedad que muchos padecimos, el presidente Nelson nos invitó a que diéramos gracias. Qué mandamiento tan extraño en medio de una enfermedad y de dolor y de muerte, que el profeta del Señor nos invite a dar gracias. Pero creo, con mucho sentimiento en el corazón, que los que seguimos el consejo de nuestro profeta, del presidente Nelson, fuimos bendecidos con un espíritu de amor, de gratitud, que nos hizo sanar primeramente nuestro espíritu y recordar cuánto poder tiene Dios para salvarnos, para protegernos aún en los momentos más difíciles. De la misma manera que Elías fue llamado, nosotros somos llamados a servir. Y también debemos responder con vehemencia, con claridad, con determinación. Y así como Eliseo sirvió a Elías, nosotros debemos estar dispuestos a servir
cuando nuestros líderes locales o generales nos llamen para hacerlo. Ahora, para continuar con esta clase, vamos a ver algo que es bien interesante y que también puede pasarnos a nosotros en nuestra vida. Espero que no sea de una manera recurrente, pero a menudo los hijos de Dios estamos pensando si seguirle o no seguirle. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que debemos tomar una decisión desde hoy. Y si ya está tomada desde antes en nuestra vida, mucho mejor. Decisiones de antemano. Sea, lo que venga y lo que pase, decidiré servir a Dios. Decidiré guardar sus mandamientos. Aquí hay un rey que llama a Eliseo y se encuentra con él y le pregunta por qué él aflige a Israel. Y entonces Eliseo le da una respuesta que puede ser una respuesta para todos nosotros. Estoy recordando las palabras también del presidente Ufdor cuando dice que nosotros debemos dudar de nuestras dudas y no de nuestra fe. Mis amados hermanos y hermanas, dicen las escrituras que frío o caliente, porque el del medio lo vomitaré. Y es que estar en medio se puede asociar con la palabra mediocre. Y si uno toma la palabra mediocre y la divide en dos, es medio y cree. El que medio cree en algo. Ojalá que esa no sea nuestra condición. Y de hecho, si en este momento lo es, podemos arrepentirnos y pedirle a Dios fortaleza para que nos ayude a hacer y a creer de la manera en que Él espera que lo hagamos. Vamos a leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en los versículos 17 al 21, la respuesta que Elías le da a este rey sobre esta situación. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Ahora, me encanta aquí lo que Elías le contesta. Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Hermanos y hermanas, aquí hay algo interesante. A veces nosotros podríamos decir: Dios, ¿por qué causas esto en mi vida? Pero realmente no es Dios, somos nosotros, o nuestras costumbres, o nuestras formas de vivir. Continúa aquí diciendo Elías lo siguiente: porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales, o sea, todos estos dioses. Envía pues ahora a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió mensajeros a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondía palabra. Esto puede sonar un poco fuerte, lo que dijo Elías, y de pronto en mis palabras puede sonar aún más fuerte. Si Dios no es el Dios que nosotros creemos, si no es un Dios de milagros, si no es un Dios de obras, si no cumple sus palabras con nosotros, y tenemos dudas y queremos seguir a otros dioses, pues decidamos seguir a Dios o seguir a esos dioses. Puede sonar duro de mi parte, como un hombre común y corriente, como uno más de esta congregación. Pero mis amados hermanos y hermanas, no lo hago altaneramente. El mismo profeta Elías dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el ser humano no puede estar claudicando entre dos opiniones. No puede estar pensando si hace o no hace, si se acerca o se aleja. En este caso, la palabra claudicar tiene que ver con vacilar, dudar, tambalearse, como un borracho, ¿sí? Como alguien que está vacilando, que no se decide. Al Señor creo que le incomoda y aborrece a aquellas personas que no son capaces de tomar decisiones determinantes en su vida. Si me vas a seguir, sígueme de todo corazón. Podríamos decir que nos dice el Señor.
Porque ¿de qué me sirve tu corazón con una mediocridad, con una mediocreencia en mí? ¿De qué me sirve que creas hoy en mí, pero mañana, por una pequeña aflicción o por cualquier cosa que pase en tu vida, quieras caminar hacia atrás e irte hacia dioses ajenos, hacia dioses del mundo? Es importante, mis amados hermanos, que nosotros tomemos una decisión. Y me gustaría preguntarles ahora, ¿por qué creen que a veces nos mostramos indecisos de seguir a nuestro Salvador Jesucristo cuando Él nos llama? ¿Por qué creen que tenemos tanta indecisión en nuestra vida en cuanto a las cosas del Espíritu? Me gustaría que contestaran y dejaran sus comentarios aquí, porque de esa manera nos podemos nutrir todos. Y tal vez yo en mi indecisión, en mi temor, pueda reflexionar con sus respuestas y volverme valiente, convertirme en alguien valiente. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, si alguno de nosotros está pasando por esto, está en este momento de su vida, tal vez pueda pensar y pueda decir, debo arrepentirme y debo ejercer más mi fe para estar más cerca del Señor, para estar más cerca de Él, para buscar ser como Él. A pesar de mis dudas, sé de la verdad de este evangelio, la reconozco. He sido bendecido por el Señor, tanto de manera personal como familiar. Y sé que muchos de ustedes también lo han sido. Por eso también quiero invitarles, si en este momento sienten, pueden compartir su testimonio aquí de por qué razones creen en Jesucristo, por qué razones creen en Dios, por qué vale la pena creer en ellos. Tal vez eso nos fortalezca a todos y nos volvamos más firmes y no claudiquemos de manera recurrente o cotidiana entre dos opiniones, entre las opiniones y la doctrina de Cristo o entre las opiniones y la doctrina y las enseñanzas que el mundo nos ofrece. Y ante las dudas y la incertidumbre que a veces llegan a nuestro corazón, el Señor nos ha enseñado que Él nos puede hablar por medio de una voz suave, apacible y delicada. Creo que de hecho es la manera más constante y continua que el Señor utiliza para comunicarse con nosotros, sus hijos. Nosotros podemos sentir el Espíritu de diferentes formas. Me gustaría que viéramos por un momento este pequeño video de las formas en que podemos sentir el Espíritu del Señor. Y luego volvamos para leer unas escrituras de cómo el Señor le enseñó a Elías sobre su voz suave y apacible. Vamos a ver el video en este momento. Se puede sentir de distintas maneras. Cuando estoy en armonía con el Espíritu, cuando he preguntado algo, noto un sentimiento abrumador. Eso me dice que estoy sintiendo el Espíritu. Describiría al Espíritu Santo como un don de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Puede ser nuestro compañero y guía en todo momento de nuestra vida. Cuando siento el Espíritu, me siento consolada. Creo que el Espíritu se siente en muchos niveles distintos. El Espíritu con frecuencia es una sutil certeza de las cosas en las que pienso, es como una especie de guía de mis pensamientos. Y muchas veces cuando llego a la conclusión adecuada, siento un calor agradable por dentro o me siento feliz. Siempre lo he sentido como pensamientos e impresiones que llegan a mi mente y son confirmados por mis sentimientos. Son cosas que con el tiempo resultan ciertas.
Para mí, sentir el Espíritu es como ver el mundo con una perspectiva distinta. A veces esperamos algo grande y espectacular, pero las Escrituras nos dicen que es una voz apacible y delicada, como susurros. Es la certeza de que la vida está bien y que el Evangelio es el camino a seguir. No sé dónde estaría sin el Espíritu. Para mí es una gran diferencia. Qué hermosas palabras y qué hermosa enseñanza. Y me gustaría inmediatamente tomarla y enlazarla con el capítulo 19 del primer libro de Reyes en el versículo 11 y 12. Son de estos versículos que yo llamo versículos clásicos, porque los hemos oído muchas veces y tal vez hasta no los sepamos a letra perfecta desde seminarios o de nuestras clases de institutos. El Señor le dice lo siguiente a Elías. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Hace algunos años asistí con unos buenos amigos, presidentes de estaca y obispos, todos líderes del sacerdocio, a ver a nuestro equipo de fútbol, de soccer, jugar un partido importantísimo. Así que nos comunicamos, nos reunimos y fuimos al estadio. Fue increíble cómo las tribunas estaban abarrotadas. Y entonces empezamos a ver el partido y todo el mundo gritaba y todo el mundo saltaba apoyando al equipo. Nosotros empezamos a contagiarnos de ese mismo ánimo, de ese mismo ambiente de victoria, de gozo por ver a nuestro equipo ganar. Cuando pienso en esa experiencia, me doy cuenta que una cosa es el ánimo grupal, la histeria colectiva, y otra muy diferente es el Espíritu del Señor. Muchas personas que visitan nuestras capillas, nuestros edificios y nuestros servicios dominicales, a veces se asombran y dicen, ¿por qué en esta iglesia todo es tan calmado, todo es tan quieto? Los himnos se cantan con reverencia, los discursantes hablan sin gritar, sin palabras altisonantes, porque tratamos de mantener un espíritu reverente. Tratamos de poder sentir en medio de la música delicada, de la voz suave y apacible de nuestros discursantes, de nuestros maestros, de nuestros líderes, la voz suave, apacible y delicada del Espíritu, comunicándonos cosas importantes del Señor. Esa voz, mis amados hermanos y hermanas, que generalmente no se puede escuchar en medio de la algarabía, ni del tumulto, ni del bullicio. Por eso, en la iglesia, hablamos y buscamos la voz suave y apacible del Señor en todos nuestros servicios y en todas las cosas que hacemos. Me encanta ver lo que dice la guía de las Escrituras sobre la voz del Señor. Busquemos esa palabra voz en la guía de estudio de las Escrituras y veamos qué podemos aprender de ello. Cuando llegamos a la guía de las Escrituras, se nos dice que también podemos ver relacionado con la palabra voz, podemos ver la palabra revelación. Qué interesante, porque la revelación viene cuando escuchamos la voz del Señor. Dice lo siguiente, en las Escrituras este vocablo a veces significa un mensaje audible,
pronunciado por el Señor o por sus mensajeros. La voz del Espíritu también puede no percibirse en forma audible, sino percibirse directamente en el corazón o en la mente. El presidente Boyka Packer, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo en alguna ocasión que la voz del Espíritu se sentía más de lo que se oía. Y tal vez, partiendo de esa definición del presidente Packer, podríamos nosotros pensar, ¿hemos escuchado últimamente esa voz suave y apacible y delicada del Señor? Cuando buscamos la definición de apacible en un diccionario cualquiera de la lengua española o inglesa, podemos encontrar la siguiente definición: que está libre de brusquedad y violencia, y por ello resulta agradable o tranquilo. Eso es una voz apacible, una voz delicada, una voz amable. Mis amados hermanos y hermanas, creo que las imágenes muchas veces ilustran mucho mejor lo que queremos decir. Y en este caso, hay un video que se llama La Voz del Espíritu, donde el presidente Faust habla de cómo podemos sentir esa voz. Quiero compartirlo con ustedes y luego voy a volver con unas invitaciones y mi testimonio. ¿Cómo es posible saber a qué voces debemos escuchar y creer? Andar por la vida con luz prestada. La voz a la que deben aprender a prestar atención es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es apacible y está siempre presente. El adversario trata de sofocarla con voces estridentes, persistentes, persuasivas y atractivas. Voces negativas que inventan supuestas injusticias. Voces quejosas que aborrecen los desafíos y el trabajo. Voces seductoras que ofrecen incentivos sensuales. Voces aduladoras que nos llenan de orgullo. Voces comerciales que nos tientan a gastar en lo que no tiene valor y buscar lo que no puede satisfacer. En su generación los acosarán multitudes de voces diciéndoles cómo vivir, cómo satisfacer sus pasiones, cómo tenerlo todo. Habrá todo tipo de programas de computación, receptores de satélites y redes de comunicación que los sofocarán con información. Serán bombardeados con maldad e iniquidad más que ninguna otra generación. Al pensar en ello, recuerdo las palabras de T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? He sugerido una solución sencilla para escoger el canal que los pondrá en sintonía. Escuchen y sigan la voz del Espíritu. Esta es una solución antigua y eterna. Y quizás no sea popular en una sociedad que siempre busca cosas nuevas. Requiere paciencia en un mundo que exige satisfacción inmediata. Esta solución es silenciosa, tranquila y sutil. Esta solución requiere caminar por fe en un mundo gobernado por lo que se ve. Aprendan a meditar en las cosas del Espíritu y a responder a sus susurros. Filtren la estática generada por Satanás. Al estar en sintonía con el Espíritu, tus oídos oirán a tus espaldas palabra diciendo: este es el camino, andad por él. El escuchar la voz del Dios viviente les dará paz en este mundo.
y la vida eterna en el mundo venidero. Estos son los mayores de todos los dones de Dios. Qué hermoso haber escuchado y haber visto estos videos, haber escuchado a nuestros profetas hablar acerca de todo lo que significa el Espíritu y poder haber tenido esta clase. Por eso quiero dejarles unas invitaciones al terminar. ¿Cómo pueden ustedes estar más dispuestos a sacrificarse para ejercer su fe? Tal vez en una conversación familiar, sentados en el sofá, alrededor de la mesa, en una cena, en una comida. Pueden hablar de estas cosas en familia. Y si no están en familia, están solitos o solitas, pueden tal vez hacerse esa pregunta y pensar en formas en que ustedes pueden estar más dispuestos a ejercer su fe. También quiero invitarlos a que piensen en cómo pueden hacer como familia o como individuos para fortalecer su relación con Dios. Y cómo, como preguntamos al principio de esta clase, pueden sentir más frecuentemente el Espíritu y esa voz que es suave, delicada y apacible. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que el Señor nos ama, que Él desea que nosotros nos acerquemos a Él, que ejerzamos nuestra fe, que estemos dispuestos a sacrificarnos, porque cuando estamos dispuestos de esa manera, Él nos da sus bendiciones. Él lo ha prometido y así lo hará. Testifico que el oír su voz es un sentimiento de calidez, que nos da felicidad, que nos da tranquilidad. Testifico de estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, recuerden que esta noche nos veremos en una charla dominical donde hablaremos seguramente mucho más de estas cosas. Les amo muchísimo, gracias por todo su esfuerzo, por ser la clase de santos de los últimos días que son, por ser tan buenas personas. Que el Señor les bendiga. Espero que estas cosas nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.